Qué gusto el poderlos ver un día más, un domingo más. Y pues la gloria es para Dios, que te tiene con bien y pues te ha traído con bien hoy en este día, y esperamos seguirnos gozando en la presencia de Dios, seguir alabando su nombre. Qué bueno, hermanos, qué bueno por ti. En cierta ocasión dice la palabra de Dios que vio a 10 leprosos, 10 leprosos, los cuales no se podían acercar a la gente porque pues estaban leprosos. Pero dice que esos 10 leprosos vinieron a Jesús y Dios les perdonó. Jesús perdonó sus pecados. Pero después de que fueron sanados, nada más regresó uno. De los 10, nada más uno. Y el que había regresado no era judío, era gentil. Hace un momento decía el hermano a través de la palabra, con el texto que empezó, que tenemos que ser muy agradecidos. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho a lo largo de de estos días, a lo largo de esta semana. Que tú vengas con un corazón agradecido para así poder gozarte en la presencia de Dios, ¿verdad? Que estés esperando este día con deseo, con ansia, con inquietud de que algo te va a mostrar Dios hoy. Si tú vienes con esa actitud, Dios es el que bendice a aquel necesitado. Dice que aquel que le busca, lo encuentra, ¿verdad? Bueno, pues hoy esperamos que Dios hable a nuestra vida, que Dios venga y trate con cada uno. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Vamos a leer el versículo 36 al 46. Mateo 26, versículo 36. ¿Sí? Dice la bendita palabra de Dios, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Se acerca el que me entrega. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor.
Ahora rogamos a tu Santo y Precioso Espíritu que nos dé gracia y sabiduría para poder entenderla y poder transmitir lo que tú quieres hablar a través de este pasaje, Señor. Padre, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Quita todo estorbo, Señor, todo aquello que dejamos allá en casa, Señor. Cualquier preocupación que pudiera venir a nuestra mente, Señor, hazla a un lado, Señor, y podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Padre, en tus manos pongo mi mente, mi corazón, Señor, para que seas tú el que la utilice, Dios, y pueda bendecirnos a través de ella esta mañana, Padre. Dale vida a esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vemos un momento muy sublime, un momento muy importante en la vida de Cristo Jesús. Uno de los momentos más preciosos y uno de los pasajes más difíciles de entender y de explicar, ¿sí? La oración del huerto del Getsemaní. ¿Por qué es tan difícil? Porque Jesús estaba pasando por sentimientos encontrados. Jesús estaba pasando por una situación muy complicada. Él sabía que su hora había llegado. Él sabía que el tiempo se había cumplido. Por lo tanto, sabía lo que iba a sufrir. El sacrificio estaba cerca. Su sacrificio estaba cerca. Pero los discípulos no lo entendían. No lo entendieron. Como probablemente hoy en día mucha gente no entiende la situación que estamos viviendo, la situación por la cual está atravesando el país. Muchos a lo mejor podrán decir, ya estamos del otro lado, ya están vacunando, ya vemos que disminuyó el contagio, ya vemos que están disminuyendo los muertos, ¿verdad? Pero eso no es tan importante como que tú entiendas la voluntad de Dios, ¿sí? No es tan importante si entendieras cuál es la voluntad de Dios. Los discípulos no lo entendían, no estaban atentos a lo que Dios les había dicho. Les acababa de llevar por muchas cosas, les acababa de mostrar muchas cosas, ¿sí? Habían pasado por la última cena, ¿sí? Y antes de llegar a este pasaje, les estaba recordando, dice, todos ustedes me van a dejar, todos ustedes se van a escandalizar de mí, dice, se van a alejar de mí. Y ellos no lo creían. Ellos, como hoy en día muchos a lo mejor dicen, no, Señor, ¿cómo crees? Ya te conocí, ya aprendí de ti y ahora quiero seguirte, ¿sí? Pero seguirte no como tú dices, sino seguirte como yo quiero. Y así les estaba pasando a los discípulos. Pedro inclusive le dice, Señor, si es necesario, hasta mi vida voy a dar por ti, pero yo no te voy a negar. Cuando el Señor les acababa de decir, todos ustedes se van a escandalizar y me van a dejar solo. No, Señor, dice Pedro, yo hasta mi vida voy a dar por ti. Y el Señor se dirige concretamente a Pedro y le dice, hoy, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. ¿Sí? Y Pedro no lo entendía. Esperamos nosotros, hermanos, tratar de entender este pasaje, ¿sí? Tratar de entender cómo Jesús estaba viviendo estos últimos momentos. Él, cuando ya se acercaba la hora, le dice a los discípulos, vénganse, vamos a orar. Vamos a orar, ¿para qué? Para estar preparados por lo que se viene. Y este es un
una buena señal que deberíamos de tomar cada uno de nosotros. Cuando vemos que los problemas, las dificultades, las luchas vienen, no queda otra más que ir a Dios, doblar las rodillas y estar orando delante de Dios. Sí. A lo mejor todavía todavía no estás viviendo ese momento, pero sabes que va a haber un problema familiar. Sabes que alguien a lo mejor te va a traer problemas. ¿Qué tienes que hacer? Ir a Jesús. Y Jesús fue al Padre, pero no quiso ir solo, dice, vénganse, vamos, porque Él entendía que aquellos que Dios le había dado como sus discípulos eran parte de Él. Y Él necesitaba ayuda, necesitaba apoyo, ¿sí? Necesitaba que alguien estuviera a su lado. Qué importante es entender que en este camino, en esta lucha, no estamos solos. Tenemos a Dios con nosotros, es cierto, pero tenemos un cuerpo que es la iglesia, un cuerpo de Cristo también, que a través de Él podemos entablar muchas batallas. Por eso cuando tú actúas a tu manera, cuando tú actúas solo, estás desechando esta ayuda. Y Jesús, Él dijo, vénganse aquí conmigo, vamos a estar en este lugar. Pero aparte de eso, Él había unas personas que se había identificado mucho con ellos. Había 3 discípulos que eran sus más cercanos: Juan, su hermano, y Pedro. Y fue con los 12 discípulos, pero dice que a ellos los dejó en un lugar. Y a estos otros 3 les dijo, vénganse ustedes conmigo. Estos que estén orando aquí y nosotros vamos a orar más acá. ¿Sí? O sea, había una comunión. Y a veces en la iglesia no te identificas con todos los 15, los 20 que somos, o los 30 o los que seamos. No te identificas con todos, pero hay con quienes sí te identificas. Y tienes que tener una cercanía con ellos, tienes que buscar esa coinonía, ese amor, esa identificación hacia todas las cosas. ¿Para qué? Para que en su momento puedan dar una batalla. Dice la Escritura, cordón de 3 dobleces es más difícil romperlo que uno solo. ¿Sí? Y el Señor lo sabía, por eso les dijo, vénganse, ustedes quédense aquí y yo más adelante con estos 3. ¿Sí? Y aún así dice que empezó a orar y empezó a entristecerse. El Señor Jesús vino mucha tristeza, se angustió en gran manera, porque Él sabía lo que iba a vivir, porque Él sabía lo que iba a pasar. ¿Sí? Bueno, por eso te digo que es muy importante este pasaje, es muy sublime. Y necesitamos estar atentos para poder entenderlo. ¿Sí? Esto era antes del sacrificio. ¿Sí? Bueno, entonces este pasaje nos muestra cómo debería actuar todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo. ¿Sí? Aquí Jesús nos muestra cómo orar, ¿sí? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en luchas, cuando hay esa lucha interior, como Él la tuvo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? Esta es una de las, o es la oración más difícil de hacer, ¿sí? Porque es muy difícil entender que Jesús no dijo, líbrame, Señor. No pide ser librado, pide que se haga la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Sí? En las iglesias hay 2 clases de personas. Hay 2 clases de personas que son muy vistas. ¿Sí? Una de ellas es los que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad,
Por muy difícil que sea, hágase tu voluntad, Señor. ¿Sí? Y esto puede atraer problemas a su vida, ¿sí? Puede afectar sus intereses, ¿sí? Puede afectar sus sentimientos, puede afectar su físico, ¿sí? Porque a pesar de que a lo mejor esté pasando por una enfermedad, Jesús le dice, el discípulo le dice a Jesús: Señor, hágase tu voluntad. No importa que esté pasando por esta enfermedad, solo muéstrame por qué está sucediendo esto. ¿Es tu voluntad, Señor, que yo pase a través de esto? ¿Por qué estoy pasando este problema sentimental, ¿sí?, en mi matrimonio? Señor, muéstrame. Ayúdame a entenderlo. ¿Sí? Y pues muchos es difícil, ¿sí? Es difícil que esto hagan, o cuando va en contra de los intereses materiales. ¿Sí? Señor, no importa que salga perdiendo, pero hágase tu voluntad, Padre. Señor, no importa que me tenga que cambiar de trabajo si estoy ganando bien, pero sé que este trabajo me está alejando de ti. Hágase tu voluntad, Padre. ¿Sí? Entonces esta clase de personas se encuentra dentro de la iglesia. Sí hay quienes le dicen esto, ¿sí? Pero hay otros que el mismo Señor les dice: hagan su voluntad. Sí, porque les habla y les dice cómo hacer las cosas y no quieren entender. Por eso muchas veces el Señor les contesta conforme a su voluntad que ellos quieren, ¿sí? Y podemos excusarnos, o pueden excusarse en que digan: yo sí quiero de Dios, yo sí quiero buscar al Señor, yo sí quiero conocerle, yo sí quiero hacer tu voluntad, Señor. Pero ¿sabes qué? No la quiero hacer así como tú me dices, la quiero hacer como yo digo, ¿sí? Como yo pienso, porque es lo mejor para mí. Yo sí te sigo, Señor, pero pues si me vas a sacar de aquí, de este trabajo que es bueno, pues dame otro donde esté mejor, donde me paguen mejor. Yo sí quiero, Señor, pero ayuda a prosperar mi negocio para que no tenga ningún problema económico, ningún problema material. ¿Sí? Yo sí quiero, Señor, pero sana a mi esposo para que trabaje, sana a mi hijo, a mi mamá, a mi papá. Sáname de la enfermedad y así ya pueda yo ir a los servicios. Si tú me sanas, yo ya voy a ir a los servicios cada 8 días. ¿Y hoy dónde estás? ¿Verdad? Yo sí quiero, Señor, pero dame un carro para ir a la reunión. Y la iglesia está a 1 cuadra de tu casa. Pero tristemente así es. ¿Sí? Yo sí quiero, pero dame una casa, dame una pareja, dame un esposo que sirva en la iglesia. Pero sí queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero a nuestra manera y con nuestras condiciones, ¿sí? Por eso esta oración requiere mucha sabiduría para poder hacerla, ¿sí? Pero también requiere apoyo, porque él sabía que no todos estaban dispuestos, como hoy en día tampoco, no todos están dispuestos. Sabía que su alma estaba triste hasta la muerte, porque iba a ser ofrecida por el pecado, pero no por el pecado de él, sino por el pecado del mundo, el pecado tuyo, el mío, ¿sí? Por eso necesitaba orar, necesitaba estar en comunión con Dios. Entonces podemos sacar de esta oración
una entrega total, que a pesar de lo que estaba viviendo, no ponía condiciones como lo hacen muchos. Esta oración fue la preparación para el sufrimiento en la cruz del Calvario, para la cruz, ¿sí? Y él sabía que no iba a ser castigado por su pecado. Él no había pecado, pero tú y yo sí. Y tenía, la ley necesitaba ser pagada. Esa transgresión que se había hecho en el mundo necesitaba ser pagada. Y solamente a través de su vida, Él lo podía hacer, ¿sí? Entonces Jesús les da una muestra de una rendición total al Padre. Les muestra, ya les había dicho cómo seguirlo, ya les había hablado en el capítulo 16, ya les había hablado cómo seguirlo a Él, ¿sí? El que quiera, dice, aquel que quiera. O sea, no te está obligando, no nos obliga. Dice, pero aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Verdad? Venga a mí. Si alguno, dice, o sea, no dice, por favor, acéptame, por favor, ríndete, ¿no? Si alguno, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque él sabía que muchos valoran más lo suyo, valoran más su vida, valoran más su alma. Y él les estaba mostrando que el que no pudiera morir a sí mismo no podía ser discípulo. Bueno, hoy en día este llamado sigue vigente. Este llamado hoy lo podemos encontrar en la Escritura y no fue exclusivo para sus discípulos, sino para todo aquel que le quiera seguir. Hoy tiene que ser de esta manera. Él lo dejó establecido. Pues bien, mira, vamos al versículo 39 de este capítulo, de esta lectura que tomamos, y empecemos a entender un poquito este pasaje. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad? Vemos que esta oración pues exige una rendición total de la voluntad del ser humano, así como lo fue de la voluntad de Cristo Jesús, pues también hoy exige de cada uno que quiera hacerla. Él decía, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Lo estaba diciendo como Dios o como hombre? Como ser humano. Él sabía, estaba en un cuerpo de carne que se resistía a las cosas espirituales. Y él no estaba diciendo, quítala de mí, no. Si es posible, dice, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. No se estaba resistiendo a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque al final le dice, pero no sea como yo quiero. No sea como yo quiero, dice. Él sabía una cosa, si este sacrificio no llegaba, no iba a haber salvación para la raza humana. No íbamos a poder ser salvos ni tú ni yo. Por eso él tenía que pagar por esta salvación, ¿sí? Por eso le dice que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor, ¿sí? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dar a conocer a Jesucristo, dice Juan 6:40, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que conozcan al Hijo a quien Él ha enviado, ¿sí? Entonces, ¿qué diferente es la voluntad del ser humano a la de algunos de nosotros? A las del ser humano. Aún los que conocen de Cristo muchas veces se resisten a la voluntad de Dios. No les gusta sufrir, al grado que cuando pasan por algún sufrimiento, cuestionan a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo estoy pasando por esto?
¿Por qué, Señor, te lo llevaste? ¿Por qué te llevaste a mi familiar? ¿Por qué te llevaste a mi madre, a mi padre, a mi esposo, a mi hijo? ¿Por qué te los llevaste? Empiezan a cuestionar a Dios. Sí. Y no tratamos de entender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Que a lo mejor aquí estaban sufriendo y allá a lo mejor donde están con Él ya no están sufriendo. Pero nosotros queremos aferrarnos a que sigan con nosotros. Queremos que estén ahí y cuestionamos al Señor. ¿Sí? Ahora, esto no es nuevo. Nacemos con estas tendencias. Todo ser humano nace con estas tendencias, hermano. Desde pequeños empiezan a notar cuando quieren imponer su voluntad. Los pequeños tan pronto empiezan a conocer su entorno. Enseguida quieren imponer la voluntad. Sí, aún desde brazos, hermano. Ay, ya sé que cuando lloro, mi mamá corre a darme de comer. Ya sé que cuando lloro, mi papá no me deja llorar y me carga rápido, ¿sí? Y empiezan a manipular al papá y a la mamá. Y aunque parezca imposible, así es. Porque empiezan a conocer quienes están a su lado, ¿sí? Entonces empiezan a querer imponer su voluntad. Tanto los hombres como toda la creación. A un animalito, agárralo, ¿sí? Agárralo y trata de llevarlo por donde no quiere pasar. Y verás cómo te cuesta. Y a lo mejor hasta lo vas a tener que golpear para poderle hacer entender que quieres que pase por ahí, pero él no quiere, ¿sí? Bueno, así es el ser humano también. A veces presenta una necedad, aunque esté mirando la verdad, aunque esté conociendo la verdad, siempre tratan de llevar la contraria. Por eso dicen que es más fácil mostrarle la verdad a un borracho, a una prostituta que no conoce de Dios, que a un religioso, que a alguien que se diga, pues yo también soy hijo de Dios, ¿sí? Yo también soy cristiano, luego te dice, ¿sí? Te dicen, yo soy cristiano también. Y para que tú le muestres la verdad, con la Biblia se le enseñas, mira, aquí dice que tienes que morir al yo personal, aquí tienes que dejar de pecar. Te llevan la contraria y te sacan textos acomodados a su denominación, a su religión, a lo que ellos piensan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yo personal se niega a morir, a perdonar, ¿sí? Se niega a morir y a perdonar todo eso que a lo mejor has pasado, todo eso que has sufrido, pero que te sigues acordando. Ese yo personal que no quiere morir a sí mismo, ¿sí? Y a veces no entendemos que lo que pasó Cristo, el sufrimiento que Él tuvo en la cruz del Calvario, no se compara con nada de lo que tú pudieras estar pasando. No se compara con nada, ¿sí? Compara tu sufrimiento con lo que le hicieron a Cristo. Y solo así entenderás que hacer la voluntad de Dios es decirle, no importa lo que pase, no importa lo que sufra, no importa lo que vaya a hacer, pero hágase tu voluntad, Señor. Y Cristo lo sabía, ¿sí? Sí, estoy triste hasta la muerte, dice, pero Padre, no sea como yo quiero, sino como tú, ¿sí? Entonces, cuando tú estés dispuesto a doblegar tu voluntad, tú vas a experimentar un gran alivio, ¿sí? Una paz, una tranquilidad que el mundo no te la da, ni la religión.
solo Cristo. ¿Sí? Cuando ya no se quiere hacer la voluntad de esta carne y queremos hacer la voluntad de Él, pues vas a experimentar algo que tú nunca has sentido. Vas a encontrar la paz, la tranquilidad. En Él vas a hallar todo esto, una libertad, una paciencia para hacer las cosas, ¿sí? Cuando muere ese yo personal, se alcanza este nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús. Versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Fíjate qué importante. Por eso, hermanos, este texto se toma como una regla para el cristiano. Una regla, ¿por qué? Porque fíjate, el Señor dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y se dirigió luego a Pedro y le dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora, ¿sí? Esta oración exige consagración cuando otros fallan, ¿sí? Una hora. En muchas denominaciones se toma como esta regla, que mínimo tienes que orar una hora al día, mínimo, como mínimo. Sí. Pero si tú te pones a ver a tus familiares, a la iglesia, a tus conocidos, ¿sí? Aquel que necesita ayuda, aquel compañero de trabajo que sabes que se contagió, todos aquellos que necesitan ayuda, ¿tú crees que lo vas a hacer en una hora? Ahora, imagínate si aquí estaban con Cristo, tú que estás en casa, ¿cómo contestarías si Dios te dijera: así que no habéis podido velar conmigo una hora? Si tú sacaras un promedio de tu oración esta semana, ¿cuánto crees que arrojaría el promedio de lo que tú oraste diariamente? ¿Sí? Y no dice cuando tú estás trabajando, no dice cuando tú estás haciendo otras cosas, que no estás concentrado exactamente en lo que Dios está diciendo. Aquí dice que estaban solos, aquí estaba en la noche, aquí no estaban trabajando, ¿sí? Porque muchas veces decimos: bueno, sí, yo oro más, pero ¿sabes qué? Cuando voy en la combi, cuando voy trabajando, cuando estoy haciendo esto, cuando estoy a solas, cuando estoy haciendo mi quehacer, estoy orando. Ese es un medio de gracia, hermano, y no es que digamos no se puede hacer. Sí se puede orar de esa manera, hermano, pero una comunión íntima tú y Dios es como la comunión íntima entre pareja. Son dos personas, bueno, Dios y tú nada más. Y el Señor le dijo: cuando ustedes oren, ¿qué dice? Vayan y cierren su puerta de su recámara y oren a Dios. No está diciendo que hagan otras cosas, ¿sí? Y Él les dice: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? ¿Sí? Y fíjate, qué importante es entender la situación del Señor Jesús. Qué importante es ver la actitud que Él tenía en ese momento. ¿Cómo crees que se sentía cuando Él estaba rogando a su Padre que hiciera su voluntad, que independientemente del sufrimiento que iba a tener, que Él estuviera firme en la voluntad de Dios? ¿Cómo se sentía cuando Él estaba haciendo lo que le correspondía y sus discípulos se durmieron? ¿Qué sentiría? ¿Qué sentirías tú? ¿Sí? Si tú necesitabas este apoyo. Oye, hermano, ayúdame a orar por esta persona, ayúdame a orar
mi familiar, ayúdame, y no lo hiciste. Y si esa persona te cuestionara, ¿cuánto tiempo oraste? ¿Qué le dirías? El Señor estaba haciendo su labor, pero sus discípulos no le estaban haciendo. Ahora, ¿qué haces tú cuando otros trabajan? ¿Sí? ¿Apoyas o estás durmiendo? ¿Qué sientes cuando ves que no recibes el apoyo? ¿Qué sientes cuando ves que no te apoyan? ¿Cuestionas o te quedas callado? El Señor lo único que les dijo es, ¿no habéis podido velar una hora? Versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? ¿Qué haces cuando viene la tentación? ¿Qué haces tú, joven, cuando viene la tentación a tu vida? ¿Sí? ¿Estás preparándote? ¿Estás preparando para decirle, Señor, ayúdame porque no sé qué vaya a venir este día, no sé qué vaya a venir a lo largo de todo el día y vamos a salir a hacer esto, a hacer aquello? ¿Sí? El Señor les dice, velad y orad, porque la carne es débil. ¿Sí? La carne está indispuesta. La carne se opone a lo espiritual, la carne se opone a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. ¿Sí? Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjate cómo el Señor, a pesar de todo, dice, hágase tu voluntad. ¿Sí? Señor, si no me vas a librar de esto que viene a mi vida, no importa. Lo importante es que esté yo dentro de tu voluntad. Lo importante es que se haga lo que tú quieres. ¿Sí? O sea, vemos que a pesar de todo, Él permanece fiel. Y muchos también, a pesar de todas las situaciones que atraviesen, son fieles a Dios. ¿Sí? Pero hay quienes a lo mejor no tienen tanta firmeza. Y cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, cambia su forma de ser, cambia su actitud. ¿Sí? Los que permanecen fieles, ¿sabes por qué lo hacen? Porque pusieron sus ojos en el autor y consumador de la fe. Sus ojos están puestos en Jesús. Que Él, a pesar de todo esto que te estoy narrando, Él permaneció fiel. ¿Sí? Permaneció fiel a Dios. Él no cambió. Aunque iba a sufrir, no cambió. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Sí? Les da una nueva oportunidad, como aquel que llega y pide, una vez más, Señor, una vez más, dame una oportunidad más. ¿Sí? Y muchos así están. Ahora sí, Señor, si tú haces esto, ahora sí me entrego a ti. Si tú haces esto, ahora sí me arrepiento, ahora sí te sigo. Si tú haces aquello, ahora sí, en verdad me voy a consagrar a ti. ¿Sí? Y piden una nueva oportunidad. ¿Sí? Jesús les da una nueva oportunidad.
La pregunta es, ¿respondieron? No, no respondieron a esta nueva oportunidad que Jesús les había dado. A lo mejor ellos pudieran argumentar, pues es que no la pedimos, ¿sí? Pero fíjate, les da una nueva oportunidad y no respondieron. ¿Por qué? Porque no habían aprendido a descansar en el Señor. Y esto a muchos les afecta. Esto a muchos. No, ay, es que venimos bien cansados, venimos porque durante la semana hemos trabajado demasiado, ¿sí? Y no has aprendido a descansar en el Señor. Ellos tenían mucho sueño, los halló durmiendo, dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, ¿sí? No confiaban, no habían confiado plenamente en Cristo Jesús. Por eso el Señor, cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? No, dice hasta 70 veces 7. Y aquí te das cuenta de que el Señor Jesús, a pesar de todo esto, se fue una vez más en el versículo 44 y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, ¿sí? ¿Cuántas veces vamos a confiar en los hermanos? Las que sean necesarias. El Señor no los desechó, el Señor no los maldijo, el Señor no les dijo, bueno, pues entonces ya hagan lo que quieran. No, el Señor dice que por el contrario, se fue una vez más a orar, una vez más a buscar la comunión con su Padre. Y a lo mejor hasta en esa oración hasta también pidió por sus discípulos. Señor, guárdalos, ayúdales porque se vienen cosas difíciles, ¿sí? Pero todo tiene un principio y un fin, porque en el versículo 45 dice que vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, ¿sí? Todo tiene un principio y un fin. Y Jesús aquella noche había visto que no pudo contar con sus discípulos, que no había podido estar con el apoyo de ellos, ¿sí? Pero a pesar de todo, Él estaba preparado. Él se había preparado. Él había hecho su labor. Él no había desmayado. Él estaba preparado para lo que venía, ¿sí? Él sabía lo difícil, la difícil situación por la que iba a atravesar, mas Él dice, pues la hora ha llegado, ya estoy aquí, ya quiero que esto acontezca. Y no recriminó a los discípulos, no les reprochó, no los, a lo mejor no los regañó, simplemente Él pudo comprobar que no estaban en el mismo espíritu porque no habían creído lo que Él les había dicho, ¿sí? Y fíjate, este pasaje termina en el versículo 46 con levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué terrible es esta última frase, se acerca el que me entrega. Él sabía que había llegado su hora, la gran carga que tenía, la gran carga que había querido compartir con los discípulos, no pudo ser posible, ¿sí? No estaban en el mismo espíritu, no habían aprendido a hacer la voluntad de Dios, no habían creído a sus palabras. Y ahora les dice, se acerca el que me entrega. Y era uno de los 12.
Era uno de los 12 el que le había vendido. Como hoy en día, muchos que dicen ser hijos de Dios, muchos que dicen yo ya soy bautizado, muchos yo ya soy iglesia, yo ya sirvo aquí, yo hago esto, yo hago lo otro, yo predico. Y si pudieras escuchar la voz de Dios, a lo mejor Él te diría, se acerca el que me entrega. Porque a lo mejor en tu interior sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios. Sí. ¿Qué debemos hacer? Debemos de mantenernos fieles a pesar de que otros fallen. El llamado no es grupal, el llamado es individual. Porque la palabra de Dios dice que en aquel día el Señor Jesús va a dar la recompensa según lo que hayas hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No dice, en aquel día vamos a juzgar a Torre Fuerte. ¿Cómo fueron? No, va a ser individual. Cuando tú te sientes a rendirle cuentas a Dios, nada más va a ser Él y tú. No va a haber otro. ¿Sí? Entonces, qué importante es mantenernos firmes a pesar de que veamos que otros fallan. ¿Sí? No te están fallando a ti, hermano. No me están fallando a mí. Están fallando a Cristo Jesús, aquel que pagó por sus pecados. ¿Sí? Que eso no sea una excusa para ti, que no sea un pretexto para ti. Pues es que los demás no lo hacen, yo tampoco. No pongas tu mirada en lo que hacen o dejan de hacer los otros. Pon tu mirada en aquel que, a pesar de que sabía que iba a pasar por un trago muy amargo, dijo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Sí? Tú pon tu mirada en la cruz del Calvario. ¿Para quién haces tú las cosas? ¿Para el hermano, para la hermana? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para la iglesia? No, lo estás haciendo para Dios. Tu estándar tiene que ser Cristo Jesús. No tiene que ser el hermano, la hermana, no tiene que ser nadie de esta tierra. No trates de imitar a alguien de esta tierra, trata de imitar a Cristo Jesús, porque Él es el que te va a dar la recompensa. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo has estado escuchando y resistes a la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo te estás resistiendo a la voluntad de Dios? Sí, yo sí quiero, pero no lo quiero hacer así, lo quiero hacer de esta manera. Yo sí quiero, pero primero tengo que hacer esto. ¿Te acuerdas cuando allá en Lucas 9, en el 60 en adelante, salen tres personas que querían seguir a Cristo? ¿Sí? Y una le dijo, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame ir a ver la hacienda que acabo de comprar. ¿Sí? El otro le dice, sí, Señor, yo te quiero seguir, pero primero tengo que ir a despedirme de mi padre. ¿Sí? Y el tercero le dice, sí, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero ir a despedirme de mi familia. Y el Señor les dice, nadie que poniendo la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos le estaban diciendo primero esto, primero lo otro, y primero tiene que ser Dios en tu vida. Primero tiene que ser Dios en tu vida. Primero, antes que todo, antes que nuestra propia familia, antes que cualquier cosa, tiene que ser Dios. ¿Sí? Sí quiero, pero de esta manera. Tú que ya eres iglesia, tú que ya eres salvo, ¿haces la voluntad de Dios o no la haces? Sí, hermano, es que yo ya me arrepentí. Sí, hermano, yo ya lo acepté. Sí, yo soy bautizado.
¿Y haces la voluntad de Dios? ¿Has estado haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a decirle, no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres, Padre? A pesar de que vaya en contra de mis intereses, a pesar de que afecte mis propios intereses, Señor, que se haga tu voluntad. Solamente de esa manera vamos a entender cómo el Señor Jesús, a pesar de lo que iba a sufrir, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, Padre. ¿Sí? Pues yo te invito a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios. Y tú le digas ahí en tu lugar, platiques con aquel que lo dio todo por ti. Olvídate del que está al lado tuyo. Olvídate de todo por un momento y dile, Señor, aquí estoy. Sigue haciendo tu voluntad en mi vida. Ven aquel que mientras tú fallas, Él permanece fiel a ti. Ven aquel que mientras tú estás fallando, Él sigue haciendo la obra en ti y en otras personas. Ven aquel que mientras tú estás durmiendo, Él sigue trabajando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Tu buen espíritu, Señor, nos guíe por tierra de rectitud, Padre, y podamos seguir caminando a tu lado, Señor. Los tiempos son difíciles, Dios. La carne es débil, Señor. Padre, pero te tenemos a ti. Tenemos aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos caminar en esta tierra haciendo la voluntad del Padre. Señor, danos sabiduría para entender este momento que tú pasaste. Y a pesar de todas las situaciones, a pesar de que tus discípulos te fallaron, tú permaneciste fiel. Señor, guarda a cada uno de mis hermanos, hermanas, que se esfuerzan en poner por obra tu palabra, Señor, en estar haciendo lo que le corresponde, Señor. Padre, y aquel que hasta este día, Señor, no ha hecho tu voluntad, Señor, atráele con lazos de amor, Señor. Atráele con esa bondad, con esa misericordia que tú tienes, Señor. Y que solamente tú eres el que hace la obra en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Ahora, Señor, que produzca el efecto por lo cual tú la enviaste, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor.